Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. Hoy es 11/24 en la fecha de nosotros, pero hoy es 24 de noviembre del 2024 y mientras el mundo libre hoy está festejando, disfrutando, comprando cosas para Navidad, etcétera, etcétera, viviendo la vida, disfrutando un domingo después de trabajar una semana fuerte. ¿Qué está pasando en Cuba? Trabajo voluntario. ¿No me crees? Veamos. Proseguimos con más organizaciones en El Salvador. Bueno, antes de llegar al trabajo voluntario, quería mostrarles esto, es una noticia internacional. Ellos están, ¿cómo se llama? Están dando una noticia ahí que tiene que ver con El Salvador y otra con Chile. Solamente las traje porque quiero mostrarles algo, a ver si el cubano algún día aprende que este es el camino para mínimamente lograr lo mínimo que hace falta en la vida, que es un poquito de dignidad. Veamos. Saldrán hoy a protestar contra el presupuesto para el próximo año presentado por el gobierno. Personal de salud, maestros, estudiantes universitarios e integrantes de diversos sindicatos y organizaciones no gubernamentales se pronuncian contra los recortes presupuestarios a sectores básicos como salud y educación mientras se incrementan los gastos de la Fuerza Armada. Ok, es simple. Dijo muchas cosas, vamos a reducirlo todo. Personal de educación, salud y otros sindicatos que no son gubernamentales, porque en los países con democracia el gobierno simplemente es un servidor público, no como en Cuba, que es una monarquía, una dinastía, una tiranía, una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en Salvador, los maestros médicos y otros, por ejemplo, transporte, etcétera, 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 se lanzan a las calles simplemente para pedir reformas que lo ayuden, porque ellos piensan que los recursos que deberían ser empleados en esos sectores están siendo empleados para aumentar el ejército en capacidades militares, etcétera, etcétera, etcétera. Son decisiones de los gobiernos que tienen que ver con la seguridad nacional, etcétera, etcétera, etcétera. En Cuba, básicamente, un médico, cualquier persona que trabaje para el gobierno, porque todo es del gobierno, podría lanzarse a las calles a pedir mejoras en todo. Pedir mejoras en qué? En el estándar de vida, en el salario, básicamente en los servicios, pero todo en Cuba no hay ejército, en Cuba no hay nada que sirva y en qué se usan los recursos. Básicamente tendríamos que cambiar ese mensaje, porque están usados en Salvador, en este caso están usados para aumentar el ejército, las capacidades militares en Cuba, para que no crezca más el turismo inservible, los hoteles y la infraestructura de un negocio que no beneficia en nada al pueblo de Cuba. Sería simple, deberían tomar eso como en consideración. Simplemente te está dando la idea a quién, la dictadura, el noticiero nacional de televisión, que no se mide en despotrincar a cualquier país, a cualquier sistema, que no sean ellos, siempre que ellos no son un ejemplo de nada, ni lo serán, porque el socialismo de Cuba, todo el mundo lo conoce. ¿Qué es el socialismo de Cuba? Nada, sigamos. En este contexto, intensas lluvias causaron daños de consideración a la producción. Entonces la noticia está desfasada, tergiversada o mal enfocada, porque ya ahora van a hablar de un, que espero que sea en Salvador, y de verdad deseo que todas esas familias y las personas damnificadas se recuperen tan pronto lo que sea posible, aunque la noticia que te están dando aquí ahora es de derrumbes y deslaves, y observen, escuchen la noticia que te dan y mira el video que te ponen. Producción agrícola del país que emitió alerta en algunas zonas ante las amenazas de inundaciones, deslaves y afectaciones a la población. Varias zonas Están hablando de inundaciones, deslaves y te ponen a Bukele como un manifestante. del país centroamericano, en especial en el oriente, reportan acumulados de precipitaciones de más de 100 milímetros durante algunas jornadas. Mira los deslaves, increíble. Por otra parte, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile alista hoy un paro nacional para el próximo jueves. Ojo, Chile alista hoy, eso fue ayer, que es 23, hoy es 24, eso fue el sábado, hoy es domingo, y entonces ellos están anunciando que Chile alista un paro para el día 28
debido a que 28 de noviembre, con el objetivo de exigir estabilidad laboral y salarial. Exigir estabilidad laboral y salarial. Dígame si el cubano no califica en esa problemática también. Veamos. Y más beneficios para los empleados. Más beneficios para los empleados, más beneficios para el cubano, que no tenga tantos apagones, que cuando abra la pila, la válvula, la llave, salga agua. Eso sería un milagro. Claro que eso no pasa en Haití. Haití, que es el tercer mundo, supuestamente el país más pobre del mundo, tiene agua en las llaves, y en Cuba no. Entonces, no sé. Estatales. Otro de los propósitos de la medida de protesta es rechazar la decisión de la nueva Contralora General, Dorothy Pérez, de impedir que los contratados, si son despedidos, puedan reclamar ante esa instancia y obligarlos a recurrir a la justicia. Estaba oyendo eso, la Contralora de Chile tomó la decisión de no indemnizar, vamos a decirlo así, a los empleados que se han despedido. Ellos no están de acuerdo, salen a la calle y dicen que no, que ellos necesitan esos beneficios, porque imagínate tú, se habrá dio el contexto, pero más o menos, para poner un ejemplo, te despiden después de 10 años y no tienes derecho, en un empleo no tienes derecho a ningún tipo de reclamo. Yo creo que eso no debería ser justo, porque el sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el pueblo de Chile, siendo un país socialista, ¿ok? No quiere decir que no sea democrático, que es democrático y socialista a la vez, le da el derecho a sus conciudadanos a, si no se sienten bien, si toman una medida mal. ¿Quién? El gobierno. ¿Quién es el gobierno? El servidor del pueblo. ¿Por qué? Porque ¿quién puso al gobierno ahí? El pueblo. Les da el derecho de salir a la calle a protestar pacíficamente, incluso darle candela a 3 guaguas, porque eso es lo que pasa en Chile y en esos países por ahí. Se van a la misma izquierda, le cogen, le dan candela a las guaguas, y entonces imagínate, pero es un problema cultural. Pero el punto es que le dan derecho a la protesta. ¿Y en Cuba? No. ¿Te meten preso por protestar? Sí. ¿Tienes derecho en Cuba? No. Entonces, esto debería ser un ejemplo. Seguimos. La convocatoria al paro incluye a todos los asalariados del país. ¿Te das cuenta? La convocatoria al paro incluye a todos los asalariados del país. Eso es una noticia en contra del gobierno de Boris, que es socialista. Y ellos no se dan cuenta que eso mismo que están protestando los chilenos debería tener ese derecho el cubano, y posiblemente hoy Cuba fuera un país más mejor. O sea, un país mejor. Disculpe, sería un país mejor simplemente porque sus dirigentes fueran renovables, no apoltronados, atornillados ahí donde están, que ellos creen que lo hacen bien. Canel cree que lo hace bien, saliendo, metiendo muelas, ahora sí tenemos que esto, ahora sí tenemos que lo otro, y no, Canel no resuelve, Canel no sabe hablar. Vamos a hacer, Canel es analfabeto, puesto a dedo designado, de que fue perro de Fidel de antes y ahora es el que le lava el carro a Raúl. Entonces imagínate, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí. No se descartan más movilizaciones si no hay respuestas a sus demandas. La jornada convocada por el movimiento. ¿Viste? Esa es la democracia. Si no hay más demanda y se resuelve el problema, ya no nos vamos a molestar más. Ahora, si no nos escuchan, seguiremos. Entonces, como decía anteriormente, Cuba, hoy, a esta hora de las 7 de la mañana, ¿qué está pasando en Cuba? Es simple. Mientras el mundo libre anda, algunos montando en yate, otros en jet ski, otros disfrutando, otros de viaje, otros en aeropuertos, abordando aviones, vuelos por negocios comerciales, turismo, lo que sea, cruceros, andan viajando en ciudades, en automóvil, donde siempre hay gasolina, agua y electricidad. ¿Qué está haciendo el cubano? Heroicamente, mira lo que dice ahí: jornada de trabajo voluntario se realizó con el lema, porque todo tiene que ser lema, consigna: por Cuba juntos creamos. ¿Ok? Veamos qué crean juntos. ¿Por qué? Por Cuba. El movimiento sindical impulsó la producción de alimentos, la preparación de la cercana zafra azucarera, la plantación de caña y la cosecha de café, entre otras tareas. Además, la recuperación en los municipios afectados por los huracanes Oscar y Rafael, así como por recientes sismos. En La Habana,
Oscar, Rafael y recientes sismos. Como si hubieran sido 100, fueron 2 nada más, o sea, uno con una réplica, pero los recientes sismos, digamos. La jornada masiva tuvo como escenario principal a Estamos hablando de una jornada masiva y si cuentas a todos hay 4 grupos de 6 y si la matemática no cambia son 6 por 4 son 24 personas. Dice que una masiva, mira ese tipo tiene una gorra igual que la mía. A ver, déjame ponerme palabras y son idénticas. Entonces dice el compañero que fue una obra masiva. Escuchen. un organopónico en el municipio de Playa. Un organopónico estamos hablando de 40 metros cuadrados con 28 surcos. Eso es un organopónico. Un organopónico es un lugar donde se produce supuestamente, por ejemplo, tomate para 20 personas. Esto típicamente se hace, o se hacía en la época de Fidel. Yo no sé si se hace todavía, me imagino que sí, porque mira, en la época de Fidel que había que sembrar, aprovechar la tierra, y después vino el tarrú de Gerardo, siembra tu pedacito, coge tu piña, ¿me entiendes? Ha habido ciertos cambios, metamorfosis de situaciones como los organopónicos, y ahí lo único que hemos sembrado es hierba. Yo creo que están en el proceso de deshierve. Vamos a ver. Allí participaron los miembros del Buró Político del partido, Ulises Guilarte de Nacimiento. ¿Quiénes participaron ahí? Los miembros del Buró Político, Ulises Guilarte de Nacimiento. No fue Guilarte después. Ojo, no quiero hacer confusión. Él fue Guilarte de Nacimiento. Míralo ahí. Claro, este es uno de los chupamedia más grandes que tiene Canel, porque este sí anda metido en todo. No resuelve nada, pero anda metido en todo. Tú verás el discurso tan alentador que nos da. Secretario general de la CTC, y Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Además, el presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, Iván Izquierdo Alonso y Janet Hernández Pérez, respectivamente. El máximo dirigente obrero resaltó la vigencia del trabajo voluntario, del cual fueron impulsores en Cuba el Che y Fidel. Mira, sin duda. Y eso porque Che y Fidel fueron los impulsores de esta misión, de esta onda, y como son tan perros y chupamedia, y tienen que hacerlo porque Fidel y Che fueron los impulsores. Si no hubieran sido los impulsores, de esto no se acordara nadie. Fuera un placer, como tantos en Cuba, con la hierba a 5 metros de alto, criando mosquitos. Vamos a estar claros aquí. ¿Ok? Por eso es que ahí el cubano avanza, porque todo es porque Fidel dijo, porque Che dijo, y porque Raúl dice, y porque no sé qué más, y porque Canel no dice porque Canel no sabe leer. Canel no es un tipo que sea capaz de generar una letra, o sea, una oración de 5 palabras. No, él no puede, tiene que leerla, y cuando se la entregan, o la escriben mal, esa gente que trabaja para Canel deben ser unos hijos de... que toda la información se la dan mal, porque Canel no pone una cuando está leyendo. Siempre es dignidad. Cuando tiene que poner la D, pone la K o la C, o bueno, es el presidente electo, dice. Alguna sigue ratificándose su valor como elemento. Y este que es un laboratorio, el que Cuba es un laboratorio porque todos son ratificados, viene de rata, son ratificados. Este es el que Chupamedia que decía que es Guilarte de Nacimiento. Movilizador al aporte productivo, también formador de la conciencia revolucionaria. Sí, porque la conciencia hay que formarla. ¿Tú te acuerdas de René Grillo ese de Pinocho? Esa era la conciencia. Mira la cara que tiene. El compañero Guilarte de Nacimiento. Que siempre será necesaria en cualquiera de los tiempos y como siempre. Hoy, yo diría imprescindible. No hay duda de que ante las complejas condiciones hoy por las que transcurre nuestra economía, no habrá un aporte más estratégico del movimiento sindical que asegurar la movilización de los trabajadores cubanos a todo lo que favorezca. O sea, el cubano tiene que sentirse después de este discurso como un esclavo. Técnicamente hay que sacrificarse, hay que seguirse sacrificando, seguirá sacrificando y el sacrificio es lo más importante. No vas a tener luz, ni agua, ni comida, porque están bloqueados, acuérdate. Pero el sacrificio es lo que te está diciendo Guilarte de Nacimiento, ¿ok? La recuperación de nuestras capacidades productivas. Para sindicalistas ecuatorianos de visita en Cuba fue un privilegio participar. Muy importante porque este es el mensaje. De los sindicalistas ecuatorianos, a ellos no se les va la luz ni el agua y siempre tienen gasolina en la gasolinera,
Ojo con eso. Que se nos debe dar la colaboración, el espíritu del trabajo, y creo que todos los compañeros presentes acá del Ecuador estamos con la misma idea y ese es el mensaje que vamos a transmitir allá. En la clausura. A ver, ¿no te imaginas cuando él llega a Ecuador y le diga, no, el domingo, los domingos vamos a trabajar y le van a preguntar, ¿de verdad es que van a pagar tiempo y medio o doble? No, vamos a trabajar gratis, porque en Cuba trabajan gratis. Claro, cuando ellos hagan un research y vean que Bernardo Espinosa te va a confirmar atrás con Lázaro R. Hernández que hoy mismo, a esta hora, hay 1.600 megawatts de déficit, que la mitad de Cuba está pagada. Ahí mismo se jodió el tipo. Seguimos. De la jornada en La Habana, varias entidades fueron reconocidas con el certificado de progreso laboral. Mira, un certificado con el Che Guevara, compañero, ¿en qué te resuelve eso? Alguien que me deje, mira, un certificado con el Che Guevara, con una foto del Che Guevara, que el Che Guevara fue un asesino, acuérdense. Fusilaremos y seguiremos fusilando, ¿se acuerdan de eso? Cubano, claro, él era argentino. Entonces, una foto hoy a las 12 del día, con un cuadro de eso, una foto de Che Guevara, después de meterte 4 horas raspando hierba, porque no hay ni herramienta, hay que hacerlo con la mano, pues son unos miserables. ¿Tú te imaginas eso? ¿Alguien me puede dejar un comentario a ver qué cree que significa eso? Posiblemente, y si eres una ciberclaria, por favor dime lo que tú sientes. ¿Tú crees que eso es heroico para yo a aprender? Porque de verdad que nunca le vi el sentido a los trabajos voluntarios. Creo que fue un exceso de confianza de la dictadura de poderle robar el poco tiempo que tiene el cubano. Yo tenía, porque ahora sí le sobra. No hay nada que hacer en Cuba. Pero en aquella época, un tiempo atrás, que en vez de la gente quería irse para Varadero y no podía, y cancelaban los viajes a Varadero, porque había que hacer un trabajo voluntario el domingo porque lo convocaba el tirano Fidel Castro. Sigamos. Así es. Moral por su aporte a la recuperación, mientras el miembro del Secretariado Nacional de la CTC, Leobanis Ávila Góngora, llamó a intensificar los esfuerzos en la reanimación económica del país. Se agilizaron las operaciones en el puerto ubicado en el estado venezolano La Guaira para que esta carga arribe próximamente a Cuba. Es otra muestra de solidaridad que brinda la nación suramericana a los nuestros cuando tiempos complejos vive la patria. Más de 200 toneladas. Cuba está embarcada. Cuba no tiene nada. Cuba tiene que vivir de la miseria y de lo que se quitan los demás para que le den algo a Cuba, ¿entiendes? Que es un país bloqueado, etcétera, etcétera. Pero básicamente Cuba está viviendo hoy de la migaja que le sobra a los demás. Y ahora esta donación viene ¿de dónde? De Venezuela. Un país que tiene a su pueblo pasando lo mismo, por culpa de lo mismo. ¿Qué cosa es el socialismo? Nada de ayuda, materiales de construcción, materiales de apoyo a las comunidades. Estamos hablando de más de 54.000 elementos que van dentro de estos contenedores, más de 20 contenedores. 54.000 elementos que van a estos contenedores, más de 20 contenedores. ¿Qué son los elementos? No se sabe. No hay información, no hay nada. Son elementos. Y esperamos que en los próximos 4 o 5 días pueda estar arribando a los puertos, en este caso de Santiago de Cuba, esta ayuda, este complemento que hace Venezuela para atender una emergencia producto del cambio climático, una emergencia realmente producto de eventos sobrenaturales que han impactado. Producto del cambio climático y de fenómenos sobrenaturales, señores. En Cuba ha habido huracanes de toda la vida. ¿Qué cambio climático? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué hay cambio climático hablan? Esa es otra de las estrategias del socialismo para tumbarle billete a la ONU en planes que no existen y si existieran, vamos a cambiar la técnica en planes que no cumplen. Porque si Cuba se ocupara y le interesaría el cambio climático, díganme ustedes si no recogerían la basura. Busquen información en Google y vean qué genera la basura más de 5 días en el piso y se van a dar cuenta que la descomposición de esos alimentos y cosas, ¿sí me entiendes? Generan metano que va a la atmósfera, que es el que hace el efecto invernadero y en cualquier momento nos vamos a congelar, el planeta se va a congelar. No es por el cambio climático, es por la cantidad de metano que produce Cuba, por la basura que no recogen. Yo digo que la basura le ganó a la revolución. Ya la basura técnicamente ha sido el enemigo implacable
que ha destruido al Partido Comunista de Cuba, que ha sido incapaz ¿de qué? De recoger la basura. Sigamos. La nación cubana, y nosotros vamos a estar respondiendo, siempre vamos a estar respondiendo siempre, con mucha solidaridad, con mucha fuerza para apoyar a nuestra hermana Cuba en el marco de la alianza bilateral que tenemos estratégica y en el marco de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Yo le voy a preguntar a Venezuela una sola cosa le voy a preguntar a Venezuela. ¿Qué le da Cuba a Venezuela? Cuando averigüe me avisa. Así como Venezuela y los venezolanos cuentan con Cuba, cuentan con su gobierno, cuentan con su... Ojo, cuenta con su gobierno. No estoy hablando del asesoramiento de la seguridad del Estado, ni sabemos que Cuba, Raúl Castro es quien gobierna en Cuba, no es Maduro ni el otro. Pero no, yo lo que digo material. ¿Qué producto le da? Producto que beneficie al pueblo venezolano, no a la dictadura de Venezuela. Ojo, al pueblo venezolano. ¿Para qué sirve Cuba? El gobierno cubano, el pueblo cubano cuenta con el pueblo de Venezuela, cuenta con... El pueblo cubano dice que cuenta con el pueblo de Venezuela y el pueblo cubano, ¿qué se beneficia el pueblo cubano, el pueblo de Venezuela si los dos pueblos están muriendo de hambre? No tienen gasolina, le falta la leche, le falta todo. El país más rico del mundo en petróleo, Venezuela, estoy hablando, claro, en Cuba no hay nada. En Cuba lo único que es níquel y tienen moa, con una contaminación que es impresionante porque no les interesa nada, es un desastre. Y están hablando del calentamiento global y el cambio climático. Ojo, hay que ver esto porque de verdad que es inaceptable estas consignas y muelas que meten esta gente, que todo es mentira. Y ahí te lo demuestro. La voluntad de su gobierno. Además, debemos señalar que dentro de estos cargamentos también tenemos cargamentos de donaciones que ha hecho la empresa privada venezolana para apoyar a la hermana República de... La empresa privada venezolana ha hecho donaciones también para apoyar al pueblo. Ok, hay que agradecerle a las pymes venezolanas. Le hemos trasladado el agradecimiento a nombre del gobierno. Este es el llorón de Venezuela, el que está encargado de transmitir toda la satisfacción del pueblo cubano con respecto a la ayuda del pueblo venezolano a Cuba. Y el pueblo cubano, por este nuevo gesto, que no es solamente privativo del gobierno venezolano, sino de la sociedad venezolana, de nuestros hermanos y hermanas venezolanas. En estos días ha sido impresionante. Bueno, hay una campaña en marcha en estos momentos donde que la han titulado 100 bolívares por Cuba y están participando muchos venezolanos. 100 bolívares por Cuba, y creo que el bolívar está como a 50.000 el cambio por $1 y le van a decir nada más. Muchas venezolanas, el sector empresarial venezolano también ha contribuido. Precisamente en este envío va un contenedor que aporta una compañía privada venezolana y con orgullo también decimos que está el aporte. Aporta una compañía privada venezolana. De todos nuestros compañeros, los colaboradores cubanos en Venezuela, nuestros empresarios acá, el personal diplomático que se ha sumado también a este esfuerzo de solidaridad y apoyo para nuestra gente en Cuba. Va aquí precisamente como resultado del esfuerzo, la contribución de nuestro personal. Acá un contenedor también de arroz. Y así se van repitiendo esfuerzos. Recientemente la gobernación de La Guaira, el pueblo de La Guaira, hizo un aporte significativo también en colchones, sábanas, toallas, etcétera, para nuestros hermanas y hermanos en Guantánamo. Cuba no está sola. Cuba tiene el apoyo. Cuba no está sola. Si no viene la consigna, que viene la consigna, después va a decir patria, muerte, venceremos, alguna cosa. Yo no he visto esto, grabé algunos videos ahí, los tiré ahí y estoy más o menos reaccionando básicamente con la información que van brindando. Así que estoy casi convencido que la consigna viene ahora. Tú verás. Tiene la solidaridad del mundo y puede haber obstáculos y dificultades que la naturaleza nos impone, pero tenemos la seguridad que siempre venceremos. Pero con más detalles. Tenemos la seguridad de que siempre venceremos, eso no falla. Vamos a ver qué dice el compañero Bernardo Espinosa y el señor ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Veamos. De lo que ha acontecido en la jornada precedente. Y muy importante, compañeros, lo que se ha calculado, lo que se ha analizado esta madrugada acá en el Despacho Nacional de Carga, que puede ocurrir en la jornada de hoy, de este domingo. Estos elementos los trae el director general de electricidad del Ministerio
de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer, como tú mencionaste, se afectó el servicio durante todo el día. La máxima afectación llegó a ser 1.550 megawatts, y eso ocurrió a las 6:10 de la noche, que coincidió 1.550 megawatts. Ayer, vamos a verlo con la hora de la máxima demanda, y a las 11:44 de la noche todo el sistema estaba con servicio hasta las 6:11 de la mañana. Que sí, que toda la madrugada no hubo afectación al servicio por déficit de capacidad de generación. Para hoy estamos estimando una disponibilidad de 1.840 con 2.980 megawatts de máxima demanda pronosticada. Eso tienen 1.800 y necesitan 2.900. ¿Entendieron? A 1.140 megawatts de déficit, 1.230 megawatts de afectación al servicio con 750. 1.200 de esto con 700, con no sé cuánto. En conclusión, se te va a ir la luz de nuevo. Está claro, eso, los apagones son perennes porque ya en Cuba primero no había petróleo, hubo una desconexión total, después el huracán Pedro, Ramón, Oscar, Matthew, no sé quién y no sé quién más los dos sismos. Acuérdate que eso te olvides eso porque ya los sismos son parte del paquete vacacional. En conclusión, no vas a tener corriente, ese es el punto, sin contar el agua. Cuenta entre 750 y 800 megawatts de afectación en el mediodía. Quiere decir que el día de hoy vamos a tener una afectación durante todo el día, la máxima afectación. En el día de hoy, eso es 24/11, el día de hoy vamos a tener una afectación de todo el día. Te lo digo ahí mismo, vamos a verlo o no. Al servicio con 750, entre 750 y 800 megawatts de afectación en el mediodía. Quiere decir que el día de hoy vamos a tener una afectación durante todo el día, la máxima afectación debe llegar a 1.230 megawatts la máxima demanda y 750 a 800 megawatts en el mediodía. De positivo sí decir que está arrancando la unidad de la termoeléctrica. Fíjate cómo es la mentalidad socialista. Tenemos unos déficits, ayer se fue la luz 2 días, hoy vamos a tener una afectación total, completo el día entero, pero lo bueno es que Viteras. Tanto en Viteras, que es muy importante, de las unidades más importantes del sistema. Tenemos otras 3 unidades que están en avería, otras 4 en mantenimiento, que no van a estar en servicio en el día de hoy, pero ya Viteras está en proceso de arranque. Eso es lo que básicamente incide en la disminución de la afectación para el día de hoy. Ayer se puso en servicio la línea 220.000 volts de Mariel hasta Pinar del Río, que es una noticia importante también. Y desde el punto de vista de la recuperación de los daños del huracán Rafael, ya la provincia de Artemisa está a más del 87%. Quiere decir que eso es una noticia importante. Los municipios que vienen quedando con mayores dificultades, como hemos explicado en otras oportunidades, es el municipio de Alquizar y el municipio de Caimito, que son los que tienen mayores daños. Bueno, básicamente, no tienes luz, no tienes agua, no tienes comida, tienes que hacer trabajo voluntario. ¿Cuál es el futuro real de la isla de Cuba? ¿Cuál es el futuro real del cubano? ¿Cuándo los cubanos que no estamos en Cuba vamos a poder ir a disfrutar de nuestro país como Dios manda? Poder caminar por la calle sin ver un cartel de yo soy Fidel, o que alguien que te diga yo soy Fidel. Mañana es el día, una conmemoración más de la muerte de Fidel Castro. Una lástima no se murió antes, lástima que nació, ¿se entiende? Para el que le duela, bueno, pues que lo llore. Yo estoy feliz de que ese cáncer no exista en nuestra patria, porque lo único que ha dejado simplemente darle una radiografía a Cuba y es hambre, miseria, necesidad, un país vuelto nada. Por ahora te dejo. Déjame tu comentario. Saludos y sabes que nos vemos pronto. Bendiciones. Si tienes la libertad, cuídala. Si no la tienes, lúchala. Porque en libertad siempre hay electricidad y sobra el agua. Siempre. ¿Ok?